No, cuando usted desee, en este momento pues estoy intentando ubicar un dispositivo, una diadema, para ver si puedo mejorar el audio, pero no sé si ahí me puede Estimado, escuchar bien. estimado, ya se le escucha mucho mejor. Ok. Perfecto. Bueno, vamos a empezar con este webinar. Bienvenidos a este webinar por parte de la Fundación Concerta. Es un placer tenerlos conectados en este espacio dedicado al fortalecimiento de las competencias del conocimiento, al explorar estrategias jurídicas y sobre todo efectivas en el ámbito del litigio, ya sea en el sector público o privado, y en los mecanismos alternativos de solución de conflictos. En este seminario web profundizaremos sobre la prueba en lo contencioso administrativo y la eficacia de los mecanismos para la solución de conflictos en el hoy. Soy Efren Barros, abogado, periodista y seré su moderador en este evento. Antes de comenzar, les invito a todos los participantes a verificar que si su micrófono se encuentra abierto, por favor, ponerlo en silencio para evitar interrupciones. También aprovecho para informarles que durante la sección pueden enviar sus preguntas a través del chat para abordarlas al final de la intervención. Una vez formuladas las preguntas, solo en el caso excepcional que se requiera precisar el contexto de la pregunta ya formulada, la persona puede levantar la mano y a mi señal volver a reformularla para contextualizar al ponente y a la audiencia como tal. Es decir, la pregunta se envía al chat, dado el caso que no se tenga claridad de la formulación o en el contexto de la pregunta formulada, la persona levantará la mano y asimismo podrá intervenir para esclarecerla. Bien, hasta ahí vamos bien. Además, con nuestros ponentes es de precisar que la Fundación Concerta, aparte de ser un centro de conciliación, se enfoca o se preocupa por la formación jurídica de todos ustedes. Es un honor contar con expertos en el ámbito jurídico. En el día de hoy, nuestro semillero web o nuestro seminario web imparte lo que es sus conocimientos a través de este webinar. A continuación, les presento a nuestros ponentes. Él es Juan Miguel Ortega Arias, que aparecerá allí en pantalla, abogado especialista en Derecho Administrativo, magíster en Derecho Contractual Público y Privado, complementa estudios internacionales en Alemania, cuenta con diplomado en gerencia pública, técnica de litigio, docencia universitaria, con destacada formación académica en derecho administrativo y contractual, con experiencia en el sector público como parte de la policía del departamento del Cesar, desempeñándose en la Oficina de Asuntos Jurídicos, el Comité Jurídico y la Unidad de Defensa Judicial. Por otro lado, tenemos a nuestro segundo ponente que aparecerá ahí en pantalla. Él es Javier Liñanca David, abogado especialista en la formación y dirección de procesos conciliatorios, magíster en gobierno, políticas públicas y desarrollo territorial, con amplia experiencia en derecho administrativo, mecanismos alternativos de solución de conflictos y es director de varios centros de conciliación. Actualmente funge como director del Centro de Conciliación de la Fundación Concerta, promoviendo como un compromiso firme por el acceso a la justicia y la promoción de cultura de paz. Sin más preámbulos, vamos a darle inicio a las ponencias. Cada intervención dispondrá de 25 minutos para exponer su tema. Al finalizar, abriremos un espacio para preguntas y respuestas durante la intervención. Pueden ir formulando sus preguntas a medida que la intervención vaya transcurriendo y posteriormente compartirla al chat. Comencemos con el ponente Juan Miguel Ortega Arias. Prosiga, doctor, con su intervención. Doctor, muchas gracias. Cordial saludo para todos los asistentes a este escenario académico. Como usted ya lo mencionó, pues mi nombre es Juan Miguel Ortega y pues la idea de este momento es abordar
acerca el tema de la prueba de lo contencioso administrativo y pues verificar y darle a ellos como unas estrategias y poder compartir la experiencia que he tenido a lo largo del litigio al respecto de la defensa del Estado, más por este lado de la defensa pública. Entonces es comenzar diciendo que la prueba es un medio de verificación de las proposiciones que los litigantes formulan en juicio. Es decir, que pues todo lo que se promueva dentro de la demanda o dentro del litigio pues tendrá que ser materia probatoria. En ese orden de ideas, entraremos a dar, inicialmente abarcaremos el tema de los principios del derecho probatorio. En estos principios del derecho probatorio encontramos la necesidad probatoria, la contradicción y publicidad, la licitud de la prueba, la igualdad probatoria, la libertad probatoria, la inmediación, la comunidad de la prueba y la imparcialidad. De igual manera, pues la oficiosidad probatoria. En ese orden de ideas, estos principios son altamente importantes, los cuales nos conllevan a poder tener una mejor actuación dentro de nuestro ejercicio litigioso. La necesidad de la prueba, pues en efecto podemos visualizarla y vislumbrarla a lo largo del artículo 164 del CGP y podemos también abordar el tema de la contradicción y la publicidad, pues una vez incorporadas las pruebas a cualquiera de los extremos procesales o en su defecto, el juez de manera oficiosa deben ser sometidas a un control o conocimiento pues de las partes. Esto es para que sean controvertidas, siendo todas pues las pruebas allegadas objeto de controversia por parte de cada uno de los extremos que convergen en la litis. La licitud de la prueba, en efecto, eh, son las que recaen en el proceso para que no se vulneren los derechos fundamentales de las personas. Esto es que la obtención, la incorporación y la práctica, pues realmente se hagan con rigurosidad al respeto de todos los principios constitucionales y legales. La libertad probatoria, de igual manera, las partes pues pueden suministrar a lo largo del proceso y en las etapas correspondientes todo lo que ellos consideren que pueden ser ayuda o coayuda a la teoría del caso que ellos puedan llegar a plantear. La inmediación, en este caso de la inmediación es bastante importante, toda vez que nos encontramos en la actualidad en unos escenarios virtuales, en unos escenarios en donde ya las audiencias eh, muy esporádicamente o en bajo porcentaje se hacen de manera presencial. Entonces, cuando estamos de manera virtual en esta clase de escenarios, pues nosotros lo que podemos hacer es solicitarle al juez que en atención a este principio de inmediación y que la prueba pues que vayamos a tener en estos casos son cuando hay interrogatorios o cuando hay testimonios. Entonces lo que le solicitamos al juez es que se aplique esta inmediación para poder tener un contacto directo con la prueba. Yo le ¿Qué voy a quiere preguntar a decir mi esto? marido, ¿O por qué lo hacemos por de esa favor, manera? Porque muchas veces en la virtualidad tú vas por mentiroso. Precisamos que es importante mantener los micrófonos apagados. Puede continuar, doctor. Doctor Juan Miguel, creo que tiene el micrófono apagado, ¿no?
Ok, sí, perdón, Doc. ¿Ya me escuchan? Sí, señor. Eh, Continúo diciendo que la importancia de este principio es que básicamente la prueba puede llegar a contaminarse en el entendido que cuando se trata de testigos o de algunos testimonios, eh, puede que converjan dentro de las recintos en donde se encuentra el testigo, pues estén los otros testigos y demás. Entonces, les voy explicando, también aplicándole el tema de la experiencia que tengo yo como litigante. Entonces, en ese orden de ideas, lo que hacemos es que le solicitamos al juez, bajo este principio, que por favor se haga de manera presencial. Ya es el estilo de cada uno de los abogados, es el estilo que le convenga más a cada uno de los abogados que pueda llegar a creer que es más efectivo una prueba presencial en el manejo en el manejo del testigo, en el manejo del interrogatorio, del contrainterrogatorio, se facilita. Hay algunos otros que simplemente les gusta más la virtualidad porque de esa manera tienen un espacio o un margen en el cual pueden estar verificando el tema de los archivos digitales o pueden apoyarse con otra clase de fuentes que pueda llegar a hacer que estas pruebas o que su ejercicio litigioso sea más diligente. Asimismo, pues, la imparcialidad y la oficiosidad probatoria, que ya, pues, eso recae frente al juzgado. En cuanto al objeto de la prueba, pues el objeto de la prueba básicamente se puede determinar en tres aspectos, que es el objeto de la prueba judicial. Son hechos los que son simplemente las afirmaciones que podamos tener dentro de el escrito de la demanda. Y el objeto de la prueba judicial, pues, son los hechos y las afirmaciones. Estas tres categorías, pues, pueden darse dentro del objeto de la prueba. Asimismo, pues el objeto de la prueba judicial, en cuando se manifiesta que son los hechos, se puede determinar que todo puede presentarse pues en la conducta humana o todos los sucesos que pueden llegar a desarrollarse en la teoría del caso, en donde se plasma en estos escritos cómo se suscitan algunas circunstancias, tiempo, modo y lugar en las cuales se puede llegar a plantear mi teoría del caso como demandante, pero estos hechos deben ir soportados pues con las pruebas que llegamos a determinar y que más adelante veremos cuáles son los medios de prueba que pueden llegar a, a que pueda yo conseguir en efecto y de manera positiva las pretensiones que yo he plasmado dentro de mi proceso. En ese orden de ideas, pues eh, la tesis que se maneja en este momento, dos, si quieres vamos pasando la diapo, por favor. Eh, la tesis actual, pues en nuestro sistema procesal, lo podemos evidenciar en el artículo 167 del CGP, en cual también habla sobre el tema de la carga de la prueba. Entonces ahí vamos observando el tema del supuesto de hecho, vamos observando los hechos notorios, también podemos evidenciar lo que son los hechos notoriamente impertinentes y esclarecer pues los hechos objeto de controversia. Si verificamos estos tres artículos, el 67, el 167, el 168 y el 170, y lo leemos de manera detallada y profunda, pues verificamos que ahí podemos encontrar estos cinco aspectos de la prueba. En cuanto al tema de la prueba, pues son diversas causas para un hecho que puede ser excluido de la necesidad de probarlo o el tema de la prueba, a pesar de formar parte del objeto concreto de la prueba como tal en el proceso. Siguiente. En ese orden de idea, pues volvemos y verificamos, siguiente, Doc. Verificamos que pues puede resultarse cuatro modelos de estas pruebas, lo que son los hechos notorios, las negaciones indefinidas, la norma del alcance nacional
y la existencia de personas jurídicas públicas. En ese orden de ideas, el hecho notorio pues se circunscribe y se entiende pues con las que ellas que pueden llegar a ocurrir y que se supone que en general no, no reviste mayor circunstancia probatoria, toda vez que realmente es tan evidente el hecho que pues es tan notorio que pues, no es necesidad que tenga esta connotación de llegar a revestirse, que realmente debe ser apoyado con una prueba y que sin esta prueba ese hecho es inexistente. De igual manera, pues la tesis opuesta a este hecho notorio es lo que se viene planteando, incluso el doctor Quijano, pues ha manifestado que solo puede ser considerado el hecho notorio si se alega, porque de no ser así, se sorprendería la parte y lo que constituye una abierta pretensión del derecho de defensa, es decir, preterminición del derecho a la prueba, y entonces en ese orden de ideas se hace necesario que realmente llegue a tener la coadyuvanza de la misma. En ese caso, pues nos vemos remitidos al artículo 167 que es la carga de la prueba, la cual incumbe pues a las partes probar el supuesto hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas llegan a perseguir. Asimismo, las normas jurídicas nacionales no se requiere probar la norma escrita, cuanto esta tiene alcance nacional, pues si así lo tiene, pues dicho alcance, como son las ordenanzas, los acuerdos, eh, pues sí se deben probar según lo que indica el artículo 177 del CGP. Pero mientras tanto, las normas jurídicas nacionales no tienen no revisten mayor eh, circunstancias que pueda llegar a aprobarse. Ya las que son de alcance de ordenanzas, acuerdos y demás, sí tienen que eh, llegar a ser objeto de materia probatoria. Eh, la existencia de personas jurídicas en el tema del derecho público son las entidades públicas de creación constitucional. Estas tampoco requieren prueba, puesto que pues como se ha manifestado y como así se indica, pues su creación es de ámbito constitucional, es decir, de ámbito superior y pues por consiguiente no necesita prueba de su existencia. En materia civil, pues la regla general sobre la representación de las entidades, que solo corresponde probarla cuando aquellas son de derecho privado. Eso sí debe llegar a aprobarse en su momento, por lo que pues se excluye las del derecho público. De igual manera, podemos indicar que las reglas de la experiencia en el tema de esta clase de circunstancias puede llegar a considerarse como unas reglas por constituir criterios. Se le considera eh, que la experiencia, por cuanto son una consecuencia de la observancia y de la observación de reiterada de la conducta de los hombres o de las situaciones de índole semejante. Es decir, las reglas de la experiencia son otro medio de prueba o que pueden llegar a ser aplicados por parte del juzgador, con fundamento en la experiencia que puede deducir cuando pues, se presentan ciertas circunstancias. Son como em, las maneras en que el juzgador puede llegar a dar luces en su momento que pueden llegar a verse reflejados al momento de fallar situaciones o conductas que éstas obedezcan a unas causas o que son consecuencia de determinados efectos. Entonces, las reglas de las experiencias eh, tendría como dos funciones, que sería establecer la presunción y de esa presunción también pues el tema de valorar la prueba, de qué manera se puede llegar a valorar la prueba por parte del juzgador. Entonces, la regla de la experiencia, como ya lo manifesté, pueden llegarse a dar de dos maneras.
que puede ser la presunción y que puede ser el valor que se le da a la prueba. Entonces, la presunción es cuando, por ejemplo, se establece la velocidad a la cual se desplaza un vehículo. Digamos, era un vehículo que va a más de 100 kilómetros por hora, de lo cual después pues deduce que tal circunstancia tuvo una incidencia grave en un accidente. Entonces, por ejemplo, eh, si bien es cierto, la conducción, como lo ha dicho la Corte Constitucional, es un ejercicio peligroso por su naturaleza. Entonces, cuando se sugieren que hay un accidente de tránsito y donde se establece que el vehículo iba a alta velocidad, pues se presume, o la regla de presunción indica que si iba a más de 100 kilómetros por hora y que en ese sector de la ciudad no podía avanzar a más de 40 kilómetros, entonces él presume que en efecto uno de los elementos que puede llegar a causar el accidente es esa excesiva velocidad que llevaba el vehículo. En ese orden de ideas, pues ahí se ve la presunción que puede darle el juzgador a ese hecho. En ese orden de ideas, podemos pasar, no, si quieres, vamos pasando más adelante. Más adelante, por favor. Existencia de personas jurídicas más adelante. Ya la regla de experiencia, lo que acabamos de hablar sobre el tema de la presunción, sobre el valor de la prueba, eh, y pues hechos, bueno, aquí, los hechos presumidos. Entonces, en estos hechos presumidos, podemos ver que el ordenamiento positivo establece que es un hecho que puede inferirse o deducirse de otro, en razón a la naturaleza de la causa y efecto y que media entre ellos. Ese fenómeno es conocido como presunción, que ya lo hemos ejemplarizado. Presenta dos modalidades, que es la presunción de derecho y las presunciones legales. Esa presunción pues no admite prueba en contrario, por ende no procede infirmar la consecuencia que desprende del hecho que así lo consagra. Eso lo podemos ver en el tipo de presunción del hecho exento de la prueba y que puede llegar a ser inferido. En cuanto a las pruebas de presunciones legales, se admite prueba en contrario y por lo tanto pues el hecho indicado o deducido es susceptible de ser desvirtuado. Este sí tiene prueba en contrario. Podemos verificar, aparte de eso, otro tema que nos parece bastante importante en este tema de la prueba de lo contencioso es la carga de la prueba. ¿Quién tiene la carga de la prueba o qué es la carga de la prueba? Pues este tema involucra la necesidad de identificar y señalar cuáles son los extremos procesales que deben acreditar la existencia constitutiva de su derecho. Es decir, la carga de la prueba la tiene en regla general quien establece su teoría del caso. Es decir, si yo tengo una teoría del caso, yo planteo una teoría del caso dentro de mi imagen, o en su defecto, perdón, va a llover, o en su defecto, mi defensa, la teoría de mi defensa, tiene que venir con la prueba, o en su defecto, soy yo el encargado de llevar al proceso la prueba correspondiente que va a respaldar mi tesis, es decir, ya sea como demandante o ya sea como demandado. Entonces, pues la parte que lo invoque deberá acreditar. Es decir, si yo manifiesto alguna circunstancia especial, tendré que acreditarlo y tendré que soportarlo de manera probatoria. El juez pues entrará a determinar si las pruebas aportadas son suficientes para llegar a darle a la parte que así lo presenta la razón frente a lo planteado. Pero más allá de esta regla, que es la regla general, contamos con la carga dinámica de la prueba, que es una variación de esta carga. En pocas palabras, eh,
Siguiente, Doc. En pocas palabras, la carga dinámica de la prueba, que es como una extensión o una variación a la regla general de la carga de la prueba, es que no es más que la carga se le va a aplicar o se le va a destinar a quien tiene la mejor posición de la prueba. Es decir, en mi caso, que soy litigante de una entidad pública, el demandante pueda que no tenga acceso a ciertos documentos o a ciertas pruebas que para mí como entidad pública puede ser más fácil. Entonces, en ese orden de ideas, el juzgador puede llegar a determinar que si bien es cierto, el demandante quiere acreditar algo, pero no le es fácil acreditarlo, la existencia de ese hecho, pues me traslada a mí, quien es, quien tiene la mejor posición de la prueba, a que esa prueba la lleve yo al proceso y me pone esa carga. Uno de esos ejemplos es cuando existe la nulidad y restablecimiento de derecho, cuando existen funcionarios que han sido retirados de la institución y que cuentan con algunos procesos, que cuentan algunos procesos administrativos y que pues la parte demandante no cuenta con esta capacidad de tenerlos, entonces el juez le indica en este caso al apoderado de la parte demandada que los aporte todos los soportes que tenga frente a esto. Vemos que hay también tema de pruebas trasladadas y podemos ver temas de los medios de prueba como son los testigos, los peritos, la parte confesante, el documento del indicio y la inspección judicial. Acá quiero tocar dos puntos, no sé, Doc, si me voy a extender 5 minutos más. eh, que son muy importantes. Hay una diferencia y que es el común error que tienen los abogados en el ámbito del litigio, que es el tema del interrogatorio de partes. Hay que definir que el interrogatorio de partes es totalmente distinto que la declaración de partes. Y muchos de los abogados incurrimos en el error en no saber la diferencia. En efecto, la diferencia más marcada entre la declaración de partes y el interrogatorio de parte es que el interrogatorio por sí lo que busca es la confesión. Es decir, si yo soy el demandante y quiero que mi contraparte en el momento de las preguntas pueda llegar a confesar, de cierta manera, porque en el tema contencioso las confesiones pues no son como como en la órbita del ordinario. Entonces yo lo que le voy a convocar al juzgador es que se decrete esa prueba como interrogatorio de parte. Es un error totalmente común en este ámbito litigioso porque lo que hacen es que piden declaración de parte. La declaración de parte es otra cosa. La declaración de parte es de mi mismo defendido. Es decir, si yo soy demandante, pues los demandados, perdón, los mismos demandantes, yo como apoderado lo que voy a hacer es que solicito la declaración de parte, no el interrogatorio de parte, porque volvemos a repetir, el interrogatorio lo que busca es la confesión, valga la redundancia, de mi contraparte. Eso es un error y que tengo que tener muy en cuenta. Hay que saber cómo solicitar ese interrogatorio realmente. En el tema de los interrogatorios de parte, pues lo podemos observar en el artículo 202 del CGP, cómo se verifica, cómo se solicita y de qué manera se puede llegar a abordar estos interrogatorios en el momento de las audiencias de pruebas. Tiene una regla también muy particular, que es que no puede exceder las 20 preguntas, pero pues podrá adicionar con las que considere. Entonces, en ese limitante de esas 20 preguntas, en ese limitante de esas 20 preguntas, deben ser ustedes muy sagaces y muy inteligentes en cuanto a ser muy exactos con esas 20 preguntas. ¿En qué sentido? Debe haber una agilidad mental para poder estar escuchando cuál fue la respuesta
del testigo y poder llegar a formular un hilo para determinar la teoría suya del caso. Es decir, ustedes tienen que llegar al juicio, perdón, tienen que llegar a la audiencia de pruebas ya con un mapa, ya sea escrito o un mapa mental de qué es lo que desean de ese testigo, qué es lo que quieren que ese testigo diga. Si es un testigo presencial, qué quieren que él pueda llegar a manifestar o en su defecto desvirtuar de lo que se ha planteado en los escritos. Entonces, esa regla es muy importante y deben tenerla muy clara. En las objeciones de las preguntas que se pueden dar, pues ustedes han visto que se objetan las preguntas porque sean conducentes o impertinentes o inútiles, pero aquí hay otro aspecto que quiero que se lleven desde mi experiencia. Dentro de la audiencia de pruebas, cuando se objetan estas preguntas, muchas veces los apoderados, como no tienen una estructura de las preguntas o no tienen una estructura de su defensa o no tienen una estructura de su teoría del caso, ellos eh, coloquialmente, digamos, se resetean en su mente y toman el camino más fácil, que es el decirle al juzgador que no tienes más preguntas. Entonces, lo que sí les puedo indicar es que tengan sus preguntas escritas, lleguen a la audiencia de pruebas con sus preguntas escritas, pero muy atentos a que las respuestas que pueda llegarle a darle el testigo, estas pueden desencadenar muchas más preguntas, pero si las objetan o si les objetan estas preguntas, tener el plan B, que es la reformulación de la pregunta. Si yo tengo claro la idea que persigo, así me objeten la pregunta porque mi pregunta fue mal formulada, porque de cierta manera lo que hice fue que la pregunta fue conducente. Lo que puedo hacer yo es que reformula la pregunta, pero de cierta manera y con una estrategia clara, porque sé cuál es la idea que estoy persiguiendo, cuál es la respuesta que estoy persiguiendo o cuál es el perfil que le quiero dar a mi testigo. Efectivamente, doctor. Eh, no, puedo seguir, o sea, vi un tiempo ahí. Bueno, se nos agotó el tiempo, ¿No pero me si confirmas? Javier nos autoriza, Voy, nos voy, regala un voy tiempo. a, si Sí, me claro, regalas sí, cinco adelante, doctor. minutos, doy Adelante, dos tranquilo. cositas más que me parecen súper importantes. Es que el tema es un poco extenso, me encantaría, si hay algún otro escenario, me invitan y tomamos un tema más puntual más adelante, pero eso es bastante importante y que lo veo día a día dentro del litigio. El tema de que la preparación de los abogados en el momento de la audiencia de pruebas muchas veces se ve un poco corta, se ve un poco corta al momento de no tener claro las ideas que persiguen o la teoría del caso, cómo las pueden llegar a plantear o cómo la pueden llegar a defender. En el tema de la práctica del interrogatorio, pues más adelante, dos, ¿qué pasa en las diapositivas? Habla sobre la inasistencia del interrogatorio y es un tema más como procesal, de qué manera se puede llegar a preguntar o el tema de los 3 días, si hay una ausencia que tiene 3 días para llegar a justificarse ante el juez y demás, pero abordemos rápidamente el tema del dictamen pericial. En el dictamen pericial, en la 2080, se ha determinado que pueden llegar a darse de tres maneras: a solicitud de las partes, por oficio o, o que una de las partes así lo aporte de manera inicial. Entonces, cuando una de las partes lo aporta, pues entonces realmente hay unos términos ahí en el 212 del CEPACA que determina de qué manera puede llegar a aportarse, el 227 del CGP y pues los temas de los requisitos del dictamen. El dictamen tiene unos requisitos específicos que ustedes los pueden ver en la ley. No hay ninguna, más allá de ninguna anomalía de lo que ustedes pueden observar en el código y pueden aplicarlo. Pero lo más importante aquí es las contradicciones de esos peritajes. Usted solo puede controvertir un peritaje con otro peritaje. Pero, ¿qué pasa? Si bien es cierto,
usted controvierte un peritaje con otro peritaje, no es menos cierto que usted al momento de que solicita que el perito sea quien vaya a sustentar. Ya ustedes más adelante pues, o lo tendrán claro que ustedes solicitan que el perito vaya y sustente su escrito, su peritaje. Es ahí donde ustedes vuelven y aplican las estrategias y las técnicas del interrogatorio, porque ustedes se basan en cuanto a los elementos que puede tener el peritaje y las características que tiene el perito. Entonces, la contraparte se aduce que el dictamen solicitado debe tener estas elementos ya estructurados y en virtud pues, de la solicitud que aduce el perito, se podrá interrogar bajo juramento. Entonces, él tendrá que decir qué medios obtuvo, tendrá que decir cuál es su idoneidad para realizar estos dictámenes. Surge algo muy particular cuando el dictamen lo da una persona jurídica y no un perito como persona natural. Eso se puede evidenciar. Cuando la persona jurídica, y lo digo desde la experiencia, presenta un peritaje, muchas veces convergen dos o tres peritos. Es decir, eh, se va a hacer un peritaje de algo de construcción, pero también converge un economista o un administrador de empresas y demás. Pero cuando se va a llegar a sustentar el peritaje, perdón, ustedes tienen que tener claras esas técnicas de interrogatorio porque quien va a sustentarlo, oh sorpresa, que no es el ingeniero que realmente hizo el tema estructural del peritaje, sino fue el economista. Entonces, cuando usted, si bien es cierto, no está presentando el otro peritaje, pero usted sí le puede estar diciendo, venga, ¿usted qué experiencia tiene en cuanto a estructura? ¿Usted qué experiencia tiene en cuanto a lo que realmente sucedió o la experiencia en cuanto a ingeniería o arquitectura? Entonces ustedes ahí, en ese tema de esas técnicas de interrogatorio, pueden verificar, vuelvo y repito, teniendo clara la idea que persiguen, que ese perito que va a sustentar el peritaje no era el idóneo para sustentarlo. Entonces, por ese camino pueden ustedes poder aminorar el impacto que va a tener ese peritaje dentro del proceso. Básicamente, pues, y de manera rápida, para no quitarle más tiempo al doctor Javier, sí tener en cuenta esos nuevos aspectos que trae la 2080 frente a los dictámenes periciales, que son bastante importantes y que pues anteriormente no los teníamos. Y no sé si tienen alguna pregunta, aunque sé que estamos muy cortos de tiempo en cuanto a la experiencia litigiosa, en cuanto a la experiencia de los interrogatorios. Creo que más allá de esta clase de pruebas, es bastante importante las técnicas de interrogatorio y cuando ustedes van a la audiencia de pruebas estar bien preparados porque es ahí donde realmente se juega el proceso que ustedes tanto presenten como defienden. Efectivamente, doctor, gracias a nuestro ponente, el doctor Juan Miguel Ortega Arias, por su valiosa intervención. Ahora vamos a abrir el espacio de preguntas. Por aquí veo algunas preguntas en el chat. Vamos a proceder a leerla. Dice Leiner José Cordero Rojas. ¿Por qué no requiere pruebas un hecho monitorio? Dice. Ok, dice, le formulo mejor la pregunta. ¿Por qué un proceso monitorio no requiere de pruebas? Esa la hizo al momento de la No, intervención. será, Bien, será un Leiner se proceso encuentra. notorio, doctor. Notorio, perdón. Sí, señor, notorio. Notorio. Eh, bueno, como se estableció y se dieron pues las indicaciones, pues el hecho notorio, pues como su mismo eh, eh, escrito así lo manifiesta, pues se entiende como tal que son las características que pueden llegar a originar la ocurrencia de un hecho tal que puede llegar a ser perceptivo con los sentidos
o puede llegar a tener un grado de claridad para el juzgador que realmente no reviste más allá de este campo de lo probatorio. Mi La estimado Juan, notoriedad puede ser de manera mundial o continental, regional. mi estimado Juan Miguel, como decimos aquí en la costa, lo evidente no se pregunta. Entonces esos hechos que no requieren de prueba, efectivamente. Le tengo otra pregunta por acá, doctor. ¿De qué manera el principio de inmediación de prueba contribuye a garantizar la objetividad? Se la repito No, nuevamente. no te escuché, perdón. Se la repito nuevamente. ¿De qué manera el principio de inmediación de prueba contribuye a garantizar la objetividad? ¿De qué manera la inmediación garantiza la prueba? No, en efecto, hay unas grandes garantías en el tema de la inmediación, como se lo indicaba. Cuando hay esa cercanía o esa línea directa entre el juzgador y las partes y la prueba como tal, es ahí donde ustedes van a palpar de cierta manera, van a palpar esa prueba y vayámonos al ámbito testimonial, es ahí donde usted realmente identifica, incluso bajo las técnicas del interrogatorio, cómo puede llegar a estar su testigo. Entonces, en el tema de la virtualidad, es muy difícil usted ver, digamos, el lenguaje no verbal dentro de un testigo. Si usted le hace una pregunta, si él realmente titubea o si él realmente no es claro dentro de sus respuestas, usted puede llegar a ahondar en esto, en esta clase de pruebas que realmente, en mi caso y en mi estilo, siempre pido prueba presencial en los momentos de interrogatorio. Perfecto. Esa pregunta la realizó María Incapié. También tengo otra pregunta por acá de Eileen Guerra. ¿Por qué en algunos casos el interrogatorio de una parte no genera una confesión, sino únicamente una declaración? Un interrogatorio. Se la repito, ¿por qué en algunos casos el interrogatorio de una parte no genera confesión, sino únicamente una aclaración? Dijo Eileen Guerra. Ok. ¿Qué pasa? Si bien es cierto, la norma ha manifestado que el interrogatorio de parte lo que persigue es su versión que puede llegar a derivar en una confesión, pues dentro de lo contencioso se ha determinado que la confesión no es como en lo ordinario o digamos en el ámbito penal, que si el testigo indica que cometió el hecho, el juez no va a tener otro camino más que el de juzgar en contra o juzgar a la persona que ha determinado confesar. Si bien es cierto, no siempre sucederá así, pues en ocasiones la prueba quedará pues en el campo de la declaración de partes sin la consecuencia que esto contenga. En los casos que se puede llegar a aclarar incluso las circunstancias que rodearon los hechos que suscitaron lo que la persona en ese momento está eh, confesando, por decirlo de esa manera. Entonces, el juzgador, a pesar de lo que pueda llegar a decir el testigo, él tendrá que valorar todas las pruebas en conjunto y determinar las circunstancias que rodearon los hechos que le suscitaron por parte de ese testigo y al final tendrá que darle valoración probatoria a todo lo que se aportó en el proceso y finalmente pues tener una decisión de fondo. Perfecto. Tenemos la última pregunta, doctor Juan. ¿Qué implicaciones legales tiene el principio de comunidad de la prueba en el proceso judicial respecto a la valoración de las pruebas presentadas por las partes? No, tengo un audio, es que está lloviendo, entonces no te escucho casi. Sí, señor, por acá también está lloviendo. Repito, ¿qué implicaciones legales tiene el principio de comunidad de la prueba en el proceso judicial respecto a la valoración de las pruebas
presentadas por las partes. Bueno, la comunidad de la prueba, pues este es lo que nos indica es que las pruebas una vez hayan sido incorporadas al proceso, no pueden ser sustraídas y deberán valorarse pues de manera objetiva e independiente de quien, pues, de quien las haya aportado. Este principio pues realmente no se objetó en la disposición arbitraria pues, o de la voluntad de las partes. Es decir, si la prueba cuando se aporta al proceso, indistintamente de quién la aporta, esa prueba ya no es de las partes solamente, esa prueba es del proceso. Entonces, los procesos, si bien es cierto, alguna parte del trasegar del proceso es público, no es menos cierto que hay unas circunstancias que tienen una reserva. Entonces, en ese orden de ideas, sí se estaría transgrediendo la reserva frente a este tema de la comunidad de la prueba, toda vez que no se puede llegar a sustraer o publicar de manera indebida la prueba. Es decir, no puede transgredirse el tema de la privacidad del proceso, pero en el tema de sustraer como tal la prueba tampoco se puede, en el entendido que ya la prueba no le, vuelvo y repito, no le compete a las partes, sino al proceso. Es decir, cuando yo presento la prueba, ya yo no me puedo retractar. Cuando yo presento un testigo, yo no puedo decirle, venga, ya no tenga en cuenta a este testigo que ya lo escuchamos porque no me sirve o porque no contestó lo que yo quería contestar. No, ya esa prueba se incorporó, ya pertenece al proceso y ya yo no la puedo sustraer. A eso hace referencia al tema de la comunidad de la... Perfecto, doctor. Muchas gracias por su intervención y sobre todo por resolver esas dudas que quedan en el chat. A los asistentes, gracias por formular cada una de sus preguntas. Para la Fundación Concerta es importante afianzar los conocimientos en la formación jurídica de cada uno de ustedes, nuestros asistentes en el día de hoy. Doctor, gracias por su participación. Quédese conectado en la intervención del doctor Javier Liñán. Asimismo, damos paso a la segunda ponencia con la misma dinámica. Al finalizar, abriremos un espacio para preguntas y respuestas durante la intervención. Ustedes pueden ir formulando sus preguntas y posteriormente compartidas al chat para así, al finalizar la ponencia, el doctor Javier Liñán proseguirá entonces a responder cada una de esas preguntas realizadas directamente en el chat. Bien, doctor Javier, bienvenido a su ponencia. Le doy paso. Efraín, muchísimas gracias. Enviarle un saludo muy especial al doctor Juan. Estuve muy atento ahí a su presentación, escuchándolo y muy agradecido también por hacer parte de este espacio. Efraín, muchísimas gracias también por tu presentación y por toda la atención que has tenido en este espacio. Agradecerle a todos los asistentes que en gran parte eh, creo que se motivan por la posibilidad de tener o afianzar un poco los conocimientos que han venido cursando a través de sus estudios. Bueno, ahorita está lloviendo un poco fuerte, esperemos que no vayamos a tener ningún pérdida de fluido eléctrico o algo así. Voy a compartir una pequeña presentación de un tema que a mí a través del tiempo me ha generado una pasión y me ha generado la posibilidad de abrirme muchos espacios, tanto en el entorno profesional, también como laboral, pero creo que me ha nutrido de forma personal, y es hablar de formas de solucionar los conflictos de una forma diferente. Nosotros nos han arraigado a través de la sociedad que los conflictos se solucionaban de una sola manera, y más si éramos abogados, o sea, es decir, a través de el ejercicio del litigio, es lo que a nosotros nos han enseñado y que en nuestra profesión nos han arraigado. Mis estudiantes de mecanismos de solución de conflictos, siempre les digo eso, hay que desaprender un poquito para que esto que yo hablo empiecen a entenderlo de otra forma. Nosotros tenemos arraigado en la sociedad formas de resolver conflictos, que es una de las partes que yo expreso en estas presentaciones, que creo que además de estar arraigado, arraigan esos mismos conflictos que no han podido tener una solución. Entonces, los métodos de solución de conflictos o alternativos de solución de conflictos, como son llamados, para mí no son tan alternativos, y siempre lo digo de esa forma, porque son una posibilidad real de resolver los problemas, y en este caso jurídico. Hoy en día son útiles en el derecho contemporáneo,
para empezar hablando sobre ese tema, yo diría que sí, para que rompamos enseguida el esquema y empecemos a explicar. Nosotros hemos entendido el conflicto de diferentes formas. Hemos entendido el conflicto como peleas, como pleitos, como riñas, y lo hemos interiorizado, lo hemos mirado y lo hemos contemplado de esa forma en nuestra sociedad. Y eso de conflicto, creo que lo miramos muy pequeño, pero tiene que ver con cosas muy grandes. Tiene que ver además con, con un entender a la sociedad, con un entender el comportamiento de las personas, con un entender que es una oportunidad para construir una justicia que restaure situaciones en la sociedad. Es la oportunidad de entender otra cosa. Ahorita el doctor Juan comentaba en asuntos de derecho administrativo, existe la posibilidad de la conciliación, aunque está un poco reglada, de un poco más fuerte y una protección especial por parte del Estado, pero esta posibilidad existe en situaciones de derecho administrativo. Y los abogados vemos esto como muy lejos y creo que debemos aprender a verlos un poquito más cerca. Los conflictos en nuestra sociedad tienen partes que son protagonistas y que actúan de forma directa en la situación de conflictividad. Y hay terceros que de una u otra forma pueden ser afectados y que aparentemente están ahí de manera pasiva, pero son afectados por el rol que tienen dentro de los conflictos. Entonces eso existe. En Colombia nosotros vemos que nosotros somos como las víctimas de todo lo que pasa en una sociedad politizada, llena de problemas sociales, enfrentados a una sociedad que no nos autorreconocemos en nuestra dimensión cultural, étnica, y que estamos enfrentados socialmente todo el tiempo, y que hemos sido víctimas entonces de esa politización o de esas situaciones sociales que han dañado la forma de comunicarnos como sociedad. Entonces nosotros podríamos ser esos terceros que a través de los conflictos que están en la sociedad, que son protagonistas y son responsables en muchos casos de las situaciones de política o de descontrol social, y que nosotros al final somos víctimas de todo eso, y por eso actuamos de alguna forma. Nosotros a través del tiempo hemos encontrado que nuestra formación como abogado nos permite entender que la solución de los conflictos son la justicia y que esa justicia ordinaria o esa justicia que existe en nuestra sociedad es la que nos dice cómo resolver las cosas. Y eso de cómo resolver las cosas, a nosotros como abogados nos arraiga como el precepto de decir todo soluciona a través de una demanda. Porque como abogados, cuando nos comentan alguna situación, nosotros decimos demandemos, denunciemos, llevémoslos a la policía, llevémoslos a tal situación. Nunca como que escuchamos por qué pasa, de dónde viene la situación, cómo se presentó la situación, o sea, cómo, dónde, cuándo, por qué existe esto, para encontrar una solución real. Por ejemplo, los médicos hoy en día han cambiado un poco el concepto de ayudar a las personas con las enfermedades. Hoy en día el médico, además de preguntarte qué sientes, también te pregunta qué estás comiendo, por qué se está generando la enfermedad que estás padeciendo, cuáles son los medicamentos que estás utilizando, si estos medicamentos que están utilizando en realidad están ayudándote a aliviarte o simplemente están calmando la situación que estás presentando. O sea, es como una nueva generación de profesionales en algunas ramas de la ciencia que están diciendo y se están preguntando, oiga, lo que venimos haciendo en realidad está curando a la gente, o lo que venimos haciendo en realidad está ayudando a la gente a resolver sus problemas. No, o sí, o lo están resolviendo y le están dando un paso más, eh, más hacia la cura de lo que tienen que hacer. Esas son preguntas internas que nosotros los abogados tenemos que hacer todo el tiempo. Lo que yo estoy haciendo con tal cliente, ¿realmente sí lo está ayudando a solucionar el problema o simplemente está llevando a darle un paliativo a ese cliente y a calmar la situación? Y eso se ve, por ejemplo, en los casos de familia. Estamos a la mamá ayudando a que el papá sea un papá con sus hijos o simplemente estamos buscando que el papá cumpla con una cuota. Y el tema del tema familiar va mucho más allá que una cuota de alimentos. El tema familiar va en un papá que pueda acompañar a sus hijos en aspectos importantes de su vida, que los hijos tengan derecho
a una educación, a que los hijos tengan el derecho a la visita y a la recreación de su papá y de su mamá. Ese tipo de cosas solucionarían de fondo una situación de familia, no simplemente la cuota de alimentos que por un despacho judicial nosotros logramos que se diera. Pero todas esas situaciones que les estoy diciendo, listo, se resuelven ante un juez. Bien, entonces un juez, a nosotros nos enseñaron como abogados que ante un juez se resuelve. Otras personas simplemente utilizan la violencia. Y los hechos violentos han sido la forma de solución de conflictos de la sociedad durante toda su historia. Nosotros somos una sociedad, una raza arraigada en los conflictos, arraigada en la violencia. Nosotros hoy día estamos intentando resolver los conflictos de una sociedad violenta con más violencia, porque tenemos arraigados hechos violentos en nuestra sociedad. Es simplemente que nosotros coloquemos la televisión y nos demos cuenta los hechos violentos que se presentan no solo en el mundo, no solo en Colombia, perdón, sino en el mundo, en el fútbol. Hoy vi una noticia que Barcelona jugaba su partido para ganar la liga y habían hechos violentos fuera del estadio por una camiseta. O hay un hecho violento en un concierto por la ocupación de una silla equivocada. O hay un hecho violento en un semáforo porque el señor del semáforo se demoró en arrancar cuando el semáforo estuvo en verde. Nosotros somos una sociedad que ha arraigado los hechos violentos. Eh, Nosotros no vemos en muchos casos a la policía, sino como un ente que nos va a crear un conflicto. Y está mal que lo veamos así. Nosotros tenemos que confiar en las autoridades y las autoridades confiar en la sociedad. Entonces hay muchos lazos que se han roto y yo siempre lo digo con mucho pesar y que son cosas que tenemos que rescatar, porque tenemos que rescatar la convivencia pacífica, tenemos que rescatar la buena fe, tenemos que rescatar la confianza en la sociedad. Y los hechos violentos a través de la historia han reinado y han primado en la solución de los conflictos. Hay una situación que yo siempre critico porque me parece que una persona que no haga nada por resolver su situación es un ser inerte. Hay situaciones que ameritan que usted haga algo y simplemente hay personas que no hacen nada. Por ejemplo, mire, levantemos la manito los que han escuchado una situación parecida a la que voy a decir. Ustedes han escuchado a una mamá en estado de embarazo diciendo que no va a demandar al papá del hijo porque es que ella puede resolver, entonces no va a hacer nada. Y el papá del hijo no está obligado. O que ella le va a colocar los apellidos de su hijo, sus apellidos, porque ella no tiene nada que ver con ese señor. O que una persona que prestó un dinero dice que no le va a cobrar porque simplemente esa persona se quede con ese dinero porque él no le va a estar cobrando. O sea, nosotros tenemos muchas situaciones, ojalá alguien levantara la mano y me dijera que he visto algo parecido. Yo lo veo en muchos casos, Efraín. Siempre me encuentro esos casos de mamá que dice que no van a obligar al papá a responder por el hijo. Como si eso fuera una obligación del papá con ella y no del papá con su hijo. Como si el derecho del menor no fuera a tener un apellido, no fuera a tener un régimen de visita, no fuera a tener un apoyo económico por parte de sus padres para subsistir. O si el derecho no fuera suyo de cobrar el dinero que usted le debe. O sea, son cosas que no sé por qué se han arraigado tanto en la sociedad y sería hasta bueno por un estudio de investigación. Porque nosotros tenemos arraigados tantas cosas que pueden parecer normales, pero que no lo son. El no hacer nada en una situación que a usted se le presenta no es normal. Lo normal es que usted responda con un hecho violento. Lo normal es que usted responda con un hecho de ir a un juez. Lo normal es que usted responda de alguna forma. Pero cuando una persona no hace nada, yo digo que es la situación más grave de una sociedad. O por desconocimiento, o por falta de amor propio, o porque simplemente va por la vida tratando de subsistir. Y nosotros no estamos, y más este gremio que nosotros estamos entre abogados y formándonos como abogados, no estamos para ello. Creo que nosotros estamos para cosas más grandes, para hacer defender los derechos y para ayudar a más personas. Resulta que la violencia, no hacer nada e ir a la justicia ordinaria se complicó, se llenó. Y en Colombia, por ejemplo, nosotros adoptamos mecanismos de solución de conflictos para solucionar conflictos a través de la Constitución de 1991. El artículo 116 constitucional dice quiénes son los que administran justicia en Colombia. Y ahí mete a los árbitros y mete a los conciliadores. Y ahí, como decía nuestro anterior ponente,
que ojalá tengamos otros espacios, porque, doctor, podemos hablar de muchos temas en asuntos administrativos y podemos hablar de mecanismos de solución de conflictos, por ejemplo, como el arbitraje, que no se tienen en cuenta en muchas situaciones en Colombia y que aparece como una herramienta perfecta, eficaz, ágil, transparente y hasta económica para resolver problemas. Entonces, el artículo 116 constitucional le da vida a la conciliación. Y en Colombia se ha venido regulando a través de diferentes normas. La más reciente es la 2220 del 2022. Esta norma de conciliación rige y explica de forma clara y precisa cómo se crean centros, quiénes pueden ser los conciliadores y qué asuntos podemos tramitar ante ellos. Miren, unos datos importantes que yo traje acá. En Colombia existen 525 centros de conciliaciones habilitados para resolver conflictos. En junio del 2023 a junio del 2024 se han atendido en Colombia 172.657 casos en 497 centros de conciliación activos. O sea, 172.000 a mí me parece una suma grandísima, inmensa. Pero ahora que vayamos a los casos que pasan en los juicios ordinarios, vamos a dar cuenta que es más o menos el 10 y 15% de lo que está allá, en asuntos civiles, por ejemplo. En el 2022 se reportaron 100.000 casos. Hemos crecido en 72.000 casos entre el 2022 a junio del 2024. Durante el periodo 2023 a junio del 2024, los tipos o los casos más frecuentes que se presentaron han sido obligaciones alimentarias, contratos en general, responsabilidad civil extracontractual, contratos de trabajo que no pueden atender los centros de conciliación, pero llegaron como prestaciones de servicio. Es un dato interesantísimo que me encontré en el sistema de información SICAC. Entonces hay personas que están confundiendo su vinculación de prestación de servicios profesionales civiles y los están confundiendo con contratos laborales. Imagínense, así es el desconocimiento en Colombia de las vinculaciones de trabajo. Uniones maritales de hecho, 12.119 casos. Imagínense, las personas no saben que en Colombia usted puede declarar su unión marital de hecho a través de los centros de conciliación, porque son asuntos voluntarios. Las regiones donde más se han llevado conciliaciones son Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca y Santander. Mientras que en la justicia ordinaria se han llevado en estas mismas fechas, a junio del 2024, 1.300.000 casos en la justicia ordinaria. Nosotros somos el 10%, porque eran 172.000, ¿se acuerdan? 17% más o menos. 10 y algo por ciento. Y en familia tenemos unos 850.000 casos. ¡Ojo! 850.000 casos que van hasta la jurisdicción ordinaria. Es decir, campo de acción para los conciliadores hay. Hay 172.000 casos presentados ya. Y hay 850.000 casos en la justicia ordinaria de familia. Ojo, que estos asuntos se pueden conciliar de forma directa. Entonces, la herramienta de conciliación, como la pregunta de la presentación, pues claro que es útil. Pues claro que es eficiente. Pues claro que es eficaz. La Constitución lo permite, la ley lo reglamenta y lo pone en funcionamiento. Y habilitan en Colombia a 525 centros para que lo hagan. Entonces, abogados, hay otra opción. Hay otra opción de estar en el mercado laboral, en el mercado profesional. ¿Cuál es esa opción? Mirar diferente, crear nichos y espacios diferentes para poder hacerlo. Esto es un modo de reflexión de lo que estamos haciendo. La conciliación aparece con el objetivo de tratar de colaborar con la justicia ordinaria que colapsó. Para mí, algo muy debatible, porque la justicia ordinaria siempre ha estado colapsada y no ha dejado de estar colapsada a pesar de existir esta herramienta. Entonces, ¿es la herramienta o somos los abogados y la sociedad los que estamos fallando en la interpretación de cómo resolver los conflictos? Ahí hay una pregunta para interiorizar y para hacer otro proyecto de investigación diferente. Porque claro, si el objetivo de la herramienta de conciliación es colaborar con la justicia ordinaria, pero la justicia ordinaria nunca se descongestionó, ¿la herramienta falló o no la estamos sabiendo usar? Yo creería que no la sabemos usar.
Yo creería que no estamos concientizando al ciudadano para solucionar sus problemas de una forma diferente. Claro, estos son los asuntos que permite la ley. A mí la pandemia particularmente me enseñó a dejar de estar aplazando lo que yo quiero hacer. Y nos la pasamos en que no, en junio nos vemos en Frey, en junio sí nos comemos en la salchipapa. No, que es que para diciembre yo voy a tener ahorrado lo de tal cosa. No, en el 2028 yo aspiro, vean, lo que es de inmediatez es de mejor solución. Es mejor hoy un negocio pequeño que un negocio más o menos grande en 5 años. Las situaciones de salud pública en ese momento, por ejemplo, a mí se me acabó el mundo, porque es que yo había empezado en ese momento a estudiar otra maestría, había empezado en ese momento un proyecto de vivienda, y todo se vino abajo. Y entonces la preocupación laboral, la preocupación de los negocios, los despachos judiciales no sabían qué hacer. Tuvo que meterse el presidente de la República del momento a emitir decretos para poner en funcionamiento de forma virtual a los despachos judiciales, que eran un reclamo de los abogados durante muchos años. Oiga, ponga esto virtual, ayúdenos. Si queremos descongestionar, tenemos que irnos a la virtualidad, tenemos que permitir que las personas se puedan conectar, tenemos que quitarle esa obligatoriedad del domicilio a procesos, por ejemplo, como la insolvencia económica de persona natural no comerciante. Y ya, entonces tuvieron que pasar 25 años desde que el Internet en Colombia estaba funcionando bien para que nosotros pudiéramos llegar a esto. Y llegó por un elemento o un proceso que vivimos los habitantes de este hermoso planeta donde estaban nuestra vida en peligro. Entonces nos dedicamos a aplazar todo. ¿Qué no podemos aplazar? La solución de los conflictos. Y en mi concepto, el conflicto debe solucionarse de raíz. Por eso el conciliador debe tener unos elementos especiales, unos elementos psicológicos, unos elementos de comprensión con el otro, que al juez en muchos aspectos no les interesa. El juez está bajo el imperio de la ley. Al juez le interesa lo que usted pueda probar en el escenario judicial y lo que la contraparte no logra desvirtuar para él poder tomar una decisión. A mí como conciliador particularmente me interesa qué le pasa a Efraín y qué le pasa a María. ¿Y por qué Efraín y María no han podido conciliar los 500.000 pesos de la cuota de alimentos del menor? Y ese interés es ¿por qué? Porque yo necesito que el acuerdo prevalezca en el tiempo y que el conflicto se pueda solucionar. La responsabilidad de la conciliación es totalmente del Estado. El Estado colombiano vigila la creación de los centros de conciliación, vigila los registros de las conciliaciones, vigila que esto se haga de forma adecuada. Esto no es una rueda suelta. Porque muchos abogados creen que es una rueda suelta la conciliación y esos centros de conciliaciones de garaje que están creando, dicen el mundo. Yo me he enfrentado a todo eso. A lo que respondo de una forma muy cordial. Y es que esto no es una rueda suelta, esto está vigilado por el Ministerio de Justicia. Tiene un control especial por esta entidad del Estado, vigila que las actas de conciliación estén registradas previamente y que funcionen debidamente los centros de conciliación y que cumplan con algo. Nosotros en Colombia nos las hemos pasado desde hace 200 años y desde la modernización del Estado, desde que estamos eligiendo presidentes de la República y desde que tenemos un Estado como tal, hemos estado reclamando derechos de acceso a diferentes derechos fundamentales que tenemos. Entonces reclamamos educación, reclamamos salud, reclamamos vivienda, y hasta la Constitución de 1991 convertimos este Estado en social de derecho. Y aún que reclamamos todavía acceso a la justicia. Para muchas personas es imposible acceder a la justicia. En poblaciones de Colombia, jóvenes, hay poblaciones de Colombia que no tienen luz eléctrica. Poblaciones de Colombia que no tienen acceso a la población por vías adecuadas. En Colombia hay personas que nunca han podido tener un smartphone, por ejemplo, o que no han accedido a un computador. Ahora imagínense lo complejo que debe ser acceder a justicia. ¿Usted cómo le explica a una persona que viva allá en el Guainía, en una población muy alejada de la sociedad,
que tiene que acceder a la página oficial de la Fiscalía para colocar su denuncia. ¿Cómo? O sea, es una cosa imposible. Y que para nosotros aquí nos parece una aberración que yo esté diciendo que eso no existe. Pues claro que no existe, muchachos. Yo caminé en Bogotá después que me atracaron más de 20 cuadras para poder colocar una denuncia que no me recibieron de forma presencial en la Fiscalía. Y no tenía computador, no tenía celular, no tenía cómo comunicarme. Nadie me regalaba un minuto y me tocó devolverme hasta el hotel para en el computador del hotel radicar la denuncia en la Fiscalía. Denuncia que ya lleva 2 años, por ejemplo. Entonces, el acceso a la justicia es complejo y que tienen que manejar los expertos. Los centros de conciliación le abren la puerta a los ciudadanos, dicen, hay jornadas gratuitas, hay jornadas de capacitación, hay jornadas de poder explicarle al ciudadano cómo accede a sus derechos y cómo hace que sus derechos se les protejan. ¿Por qué? Porque la filosofía de esta herramienta es que las personas puedan privilegiar su voluntad y que esa voluntad sea solucionar conflictos y que esa voluntad sea acceder a justicia. La herramienta de la conciliación permite que el control que usted pueda ejercer en la solución de su conflicto sea alta. ¿Por qué? Porque es usted como conciliador y como parte quienes llevan las riendas del escenario. En la justicia ordinaria es un juez quien le dice a usted qué debe hacer y qué no debe hacer. Y que se levante a saludar al juez, y que se siente a escuchar al juez, y que no prenda su teléfono, y que no acceda a nadie, y que no pueda grabar, y un montón de cosas. Acá se puede puertas abiertas a atender a los ciudadanos. Acá se puede que la parte pueda llamar a alguien a consultarle sobre una situación que está viviendo en ese escenario de conflicto. Porque hay unos principios rectores como estos que vemos aquí, que nosotros aún no hemos podido entender. Y estos principios rectores de la conciliación nosotros tenemos que interiorizarlos para entender que esta herramienta es un aporte del Estado para que los ciudadanos tengamos convivencia pacífica, tengamos asuntos para resolver de forma directa, para que podamos ayudar a las familias, para que exista una comprensión entre los ciudadanos y el Estado, etc. Es de libre acceso, tiene una base constitucional y legal. Esta herramienta es eficiente y es efectiva, pero lo más importante es confidencial. Y cuando hablamos de confidencial, es que no se podrá divulgar lo discutido en noticia de conciliación. Lo que se podrá divulgar es lo que las partes acuerden en un acto. Eso es diferente. Ahora bien, y siempre coloco el mismo ejemplo, los escenarios de justicia ordinaria son puntos, a menos que se esté salvaguardando un derecho fundamental a un menor, por ejemplo. Pero es de conocimiento público que usted puede acceder a una audiencia, que usted pueda ver los procesos. Acá es confidencial. Acá lo que yo concilie con Efraín para poder llegar a un acuerdo para el pago de los 10.000 pesos que Efraín me prestó, lo vamos a pactar los dos dentro de un escenario confidencial, que no se graba, que no hay cámaras de seguridad y que estamos de forma libre tratando de desahogarnos para poder resolver. Eso implica que la herramienta es totalmente informal y que se pueden reunir de forma virtual y que las partes pueden acceder de forma presencial. ¿Por qué? Porque las partes son autónomas, porque esto es imparcial, pero algo muy importante. Esta herramienta de conciliación tiene una responsabilidad social con los ciudadanos. Por eso esos 500 y tantos centros de conciliación que yo les mencionaba hace un ratito, deben sí o sí prestar un servicio social gratuito en épocas de daño a los ciudadanos para ayudarlos a resolver problemas. En este momento, por ejemplo, hemos organizado una jornada gratuita desde el centro y hay personas que me preguntan qué es. Y yo digo, está mal, tenemos que seguir saliendo a la calle, tenemos que seguir avisándole a las personas. No es una tarea fácil, eso acompleja mucho más la situación, pero quiere decir que tenemos que conocer, tenemos que salir a hablar. En regla general, todos los asuntos son susceptibles de negociar, de desistir, a menos que la ley diga expresamente que no. ¿Qué no podemos negociar? Derechos fundamentales, derechos que no podemos renunciar, como los derechos laborales, por ejemplo. Hoy por estos días que se está hablando mucho de temas laborales, nosotros no podemos negociar nuestros derechos laborales, ni podemos renunciar a ellos.
En ese caso, el empleador está obligado a responder. Para que exista una audiencia de conciliación, debe existir la controversia, es decir, la situación debe presentarse. Debe radicarse la solicitud ante un centro de conciliación, debe designarse al conciliador y este conciliador debe aceptar. Las partes se autodeterminan y el asunto se resuelve de forma informal. Los asuntos son de libre disposición luego que sean conciliables. Los asuntos penales agravados no se pueden conciliar. Los asuntos administrativos, de derecho administrativo, no se podrán conciliar en centros de conciliación privados. Algunos de los asuntos de derecho administrativo podrán conciliarse ante un tercero, denominado procurador, porque tiene una protección especial por parte del Estado. Entonces, esto se hace en la Procuraduría y tiene unas especificaciones especiales. Ojalá tengamos otro espacio para explicar la conciliación en derecho. ¿Qué ventajas tiene la conciliación? Es breve, la disponibilidad del trámite es inmediato, puede ser mucho más económico que pasar meses y meses y meses con un abogado que no nos tramita un proceso judicial, y que esto lo hacemos de forma directa. O sea, el ciudadano puede llegar y decir, radico mi asunto, sé cuándo tengo la audiencia, sé cuándo me reúno con la parte y sé cuándo tengo mi resultado. No como cuando inicio un proceso judicial que no tengo la idea ni siquiera de cuándo van a admitir, por decirlo de alguna forma. Ventajas, esto es informal y es confidencial. ¿Qué tiene la conciliación de especial? Busca preservar relaciones útiles. Es que las relaciones de los ciudadanos no deben ser ni de amor, ni de una convivencia hermosa en la sociedad, ni de flores, como nos quieren pintar, pero sí de una relación útil en la sociedad. La mamá que concilia con el papá la cuota de alimentos deben tener la suficiente madurez de preservar una relación útil, que el papá pueda llamar a la mamá a preguntarle por su hijo a la hora que sea, dentro del marco del respeto, y que la mamá pueda comunicarle a su papá la situación del hijo en cualquier momento. Eso es preservar una relación útil. O que la persona que la dudaba a otra pueda reconocer la obligación y pueda pactar un pago, y puedan preservar una relación útil en la sociedad. Que no se cambien de andén cuando se encuentren en el centro. Eso es difícilmente que pasa. Cuando un tercero interviene en una conciliación, en una actuación conciliatoria, ese tercero, denominado conciliador, va a explorar un interés real, va a ir al fondo de la situación para tratar de lograr resolverlo, y va a buscar criterios que sean objetivos, porque él necesita que el escenario cumpla con la audiencia de conciliación, cumpla con los motivos de conciliación. ¿Para qué? Para poder tener un resultado positivo, para poder ayudar a la gente, para mantener el funcionamiento de la herramienta. Este conciliador o tercero que está ahí va a mantener el control sobre el proceso, va a mantener los resultados, va a promover soluciones a las partes, nos va a ayudar, les va a decir, de esta forma se puede resolver, esto podemos hacer, aquí podemos encaminar nuestra situación. ¿Qué desventaja tiene esto, muchachos? Que la gente pocas veces concurre, las veces a las personas no les gusta concurrir, porque a la gente le da incertidumbre saber qué resultado va a tener, porque se puede usar de forma ética y poco adecuada la información de la conciliación. Los conciliadores somos como los psicólogos, no podemos revelar los asuntos que se estén ventilando en una audiencia de conciliación, no podemos convertir en un chiste de pasillo lo que las partes concilian y de qué forma lo hacen. Y una desventaja clarísima y grave que tenemos en la sociedad es que hay una alta tendencia cultural a confrontarse. Nosotros normalmente estamos acostumbrados a pelear. Somos un ser humano destinado al conflicto. O peor aún, a no hacer nada. ¿Te logro ver ahí? Bueno, ok. El acta de conciliación presta mérito ejecutivo y el acuerdo hace tránsito cosas juzgadas. Los abogados entendemos esto. Pero vaya y digan, ustedes son un señor del común. Es aquí donde usted debe convencerlo de la herramienta para decirle, oiga, lo que usted decide aquí es lo mismo de lo que hace un juez en una sentencia. El que el acta preste mérito ejecutivo quiere decir que se convirtió en plática la obligación que ustedes tenían. Y usted tiene ahí la forma de reclamar esa obligación.
que esa cosa que se juzgó o esa situación que se juzgó y que ya tuvo un acuerdo, las partes puedan conciliarlo, las partes puedan llegar a un fin especial. Los asuntos que son conciliables, miren, todos los asuntos pueden ser conciliables, a menos donde se estén discutiendo derechos ciertos e irrenunciables. La conciliación tiene unos efectos jurídicos muy importantes, que ya los mencionábamos, y que deben estar libres de algunos vicios. ¿Por qué? Porque la conciliación es un negocio jurídico. Y ese negocio jurídico es la manifestación de las partes de su voluntad. ¿Que busca qué? Tal cosa. Crear, extinguir o modificar alguna obligación. Cuando usted hace un negocio jurídico, busca eso. Extinguir la obligación que tenía Pedro con Juan. Modificar la obligación que tenía Pedro con Juan. O crear una nueva. Porque no cumplió con algún acuerdo. Y eso es fácil de entender. ¿Verdad? El negocio jurídico goza de unos requisitos de validez. ¿Cuáles? Que las personas que estén conciliando tengan capacidad. Que la causa del asunto que están discutiendo sea un asunto lícito. Que el objeto sea lícito, el objeto de la conciliación. No me vaya a pasar a mí. Yo fui director del Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio de Valledupar durante varios años. Y tuve un caso particular que nunca se me olvida. Y lo cuento porque eso no llegó a conciliación. Se acercó un señor al centro de conciliación a radicar una solicitud de conciliación porque iba a citar al chofer de su camión. El chofer de su camión era un camión que el señor tenía para transportar gasolina de contrabando entre La Guajira y Valledupar y vender la gasolina en Valledupar. Y resulta que al chofer la policía le quitó el transporte de la gasolina de contrabando, incautó la gasolina y además detuvo el vehículo. Y el dueño del vehículo quería que su chofer le pagara todo eso. En primera medida, no es un objeto lícito lo que se va a discutir. La causa no es lícita de la situación jurídica. Y esto es lo que podemos es correr un traslado a la fiscalía para que conozca quiénes son los que están cometiendo los delitos del transporte de hidrocarburos y de contrabando del mismo. Entonces, esto debe ser un objeto lícito, la causa debe ser lícita. La situación que está resolviendo las partes debe ser lícita. Nosotros no podemos conciliar alimentos con una mamá de 14, menor de 14 años en Colombia, por ejemplo. Si la mamá es menor de 14 años, hay inmersa en una situación jurídica gravísima en el derecho penal. Esos consentimientos que se dan dentro de una situación jurídica y de una audiencia de conciliación deben estar libres de fuerza, de error y de dolo en el derecho civil. Las condiciones para que existan y el acuerdo tenga validez, para ir cerrando este espacio, deben existir unas solemnidades legales, debe existir la firma del conciliador en el acto de conciliación, la redacción de los hechos, que no existe una lesión enorme. Recuerde usted que la lesión enorme aparece en los bienes inmuebles cuando no se paga el valor debido y se está exagerando en el no pago del mismo. Es decir, usted está recibiendo un valor irrisorio por el valor de un bien que tiene un valor comercial diferente. Miren, yo quiero, además de eso que he presentado, decir unas cositas que a mí me parecen muy importantes. Las partes en una audiencia de conciliación pueden empoderarse de su conflicto, de su situación. Cuando una situación jurídica se lleva ante un tercero, que es un juez, usted le está empoderando su situación a ese tercero. Y ese tercero va a decidir conforme a lo que se presenta en el escenario de conciliación. Acá no, acá usted es el dueño del asunto. La conciliación es amplia, pues en asuntos civiles, en asuntos de familia, ayudan muchísimo a los ciudadanos a resolver. Y los primeros asuntos que usted va a encontrar como abogado profesional son asuntos de familia. Esos asuntos que son muy importantes. La ley 640, que se transformó en la 2220 del 2022, trae cosas muy importantes, como la posibilidad de realizar estas conciliaciones de forma virtual. Importantísimo. Es una oportunidad clarísima la conciliación de construir justicia, de construir restauración en la sociedad, de que esos conflictos de comunidades, de familias,
de asuntos civiles puedan resolverse de forma directa y se les pueda dar un abordaje a las situaciones de conflicto más humano, con más calidez y que se pueda reparar el conflicto de fondo. Creo que hay unas preguntas en el chat, Efraín. Y efectivamente, doctor, gracias por su valiosa intervención. Me quedo con una frase bastante particular, lo voy a parafrasear aquí un poco. Dice lo siguiente: todo conflicto siempre tiene una solución y esta debe ser solucionada de raíz. Bien, ahora abrimos el espacio de las preguntas. Aquí en el chat hay diversas preguntas para realizarle, perdón. La primera es de Ani Palmesano, que nos hace dos preguntas y es la siguiente: ¿por qué es importante la Confidencial. confidencialidad en el proceso de conciliación y cómo puede eso afectar la confianza de las partes involucradas? Bueno, precisamente la confidencialidad es una herramienta para generar confianza en las partes. Recuerden que el asunto de conciliación es un asunto voluntario, es decir, las partes van de forma voluntaria a resolver su conflicto. Y la confidencialidad permite que las partes puedan abrirse y puedan desahogarse en el escenario de conciliación. Esto para los asuntos de familia es clave. Por lo general, los asuntos de familia, las partes llegan cargadas emocionalmente. Y cuando permitimos que hablen, que se desahoguen, que cuenten qué pasa, nos permite un escenario más abierto, nos permite un escenario que permite hablar, un escenario que permite escuchar, un escenario que le permite al conciliador entender por qué la gente está ahí. Cuando es confidencial el asunto, ayuda a entenderlo, ayuda a encontrar a las partes en una posición que podemos darle fórmulas diarias. Entonces, la confidencialidad es clave, la confidencialidad hace parte del espíritu de la conciliación para poder ayudarlos y recuerden porque los asuntos de conciliación y las audiencias de conciliación son de forma voluntaria. Muchas gracias, doctor. Tengo otra pregunta de Ani Palmesano. Dice: ¿cómo se puede medir la eficiencia y o efectividad de un proceso de conciliación en comparación con otro método de solución de conflicto? ¿Y qué factores contribuyen a su éxito en la resolución de disputas? Miren, excelente, me gusta esa pregunta. El éxito consiste en la voluntariedad de las partes de querer resolver su conflicto. El éxito radica además en un factor de tener un conciliador propositivo, que no deje morir el escenario de conciliación, que siempre presente propuestas. La eficiencia y la efectividad de la herramienta nos las da la ley, cuando nos dice que presta mérito ejecutivo y hace tránsito a cosa juzgada. Entonces, cuando usted logra que las partes lleguen a un acuerdo y los lleve a un acta de conciliación y logren firmar un acuerdo, va a decirle a las partes: lograron ustedes hacer esta herramienta efectiva y lograron ustedes hacer que esta herramienta fuera exitosa. En caso contrario, por ejemplo, que no haya acta de conciliación, las partes podrán de forma efectiva haber cumplido un requisito de procedibilidad para continuar con su litigio procesal. O sea, en cualquiera de los casos, funciona. Muchas gracias, doctor. Tengo otra pregunta de Alcides Ortega. Cuando las partes presentan el acta de conciliación ante algún notario para que los autentique, ¿este hecho ayuda a reforzar el acuerdo que ya se haya pactado? Nosotros, esta pregunta me encanta porque yo siempre hablo de eso. Miren, nosotros los abogados queremos ser más abogados que los abogados. Y queremos ser más legalistas que la ley. Cuando un conciliador firma un acta de conciliación, está administrando justicia, dice la Constitución en el artículo 116. Yo no conozco a nadie que esté con una sentencia judicial autenticándola ante un notario para que tenga valor. Un acta de conciliación en la función de administración de justicia del conciliador que esté debidamente registrada en el sistema del Ministerio de Justicia goza de plena validez. Esa acta de conciliación que usted tendrá en disputa en un despacho judicial por el incumplimiento de la misma, el juez la tomará como válida. Si el juez quiere consultar
podrá consultar si el centro de conciliación está activo, si el asunto está registrado o si el asunto está legalmente registrado en el sistema de información. O sea, no hay necesidad de eso. Nosotros no podemos, abogados, el abogado leguleyo quedó en el siglo XX. En este siglo XXI el abogado es propositivo. Parte del principio de buena fe y confía en las instituciones. Confiar en los centros de conciliación es tener buena fe y es confiar en las instituciones del Estado, que a pesar de ser privados, cumplen con un mandato de administración de justicia. Total. Tengo otra pregunta de Eileen Guerra. ¿Qué impacto tiene la conciliación en la congestión del sistema judicial en Colombia? ¿Congestión o descongestión? ¿Qué impacto tiene la conciliación en la congestión? Debe ser en la descongestión del sistema judicial colombiano. Como les comentaba, o no sé si quieren formular la pregunta ante el micrófono. Yo creería que es descongestión. Eileen Guerra, ¿puedes activar tu micrófono y reformular la pregunta, por favor? Que me dio pena. Yo lo tomaré como descongestión. Inicialmente vendieron la idea al legislador, o el legislador vendió la idea de que esta herramienta iba a descongestionar los despachos judiciales. Creo que es un error craso tomarlo por ahí. Esta herramienta es una institución diferente. Usted podrá decidir dónde va a solucionar su conflicto. Entonces, el impacto no lo miremos desde la descongestión judicial, sino que miremos el impacto desde el acta de conciliación. Si se han presentado 100.000 casos en Colombia, 80.000 casos se solucionaron a través de acta y 20.000 en otras constancias. Ahí está el impacto de la conciliación, en lo que está haciendo conforme a su resultado. No podemos medirla ante la justicia ordinaria, porque la justicia ordinaria, les mostraba hace un ratito, están llevando 1.300.000 casos anualmente en asuntos civiles o de familia. Y en conciliación se están presentando alrededor de 172.000, con la data que miramos la vez pasada. Entonces, el mecanismo de conciliación está resolviendo 172.000 casos anualmente, y en la justicia ordinaria hay actualmente 1.300.000 casos. No, esa comparación se ha ido desvirtuando a través del tiempo, porque la herramienta, si la vendieron en el Senado de la República para que se aprobara la ley como una opción de descongestionar despachos judiciales, se equivocaron, caras. Aquí lo que hay que reforzar es esta línea de solución de conflictos, estas instituciones de resolución de conflictos, para que cada día no sean 170.000, sino el otro año podamos ser 300.000, hasta llegar a 1.000.000 de actas de conciliación en Colombia anualmente. Ahí sí estaríamos dando un golpe a la administración de justicia de decir, oiga, también resolvemos conflictos y son eficaces, eficientes y efectivos. Muchas gracias, doctor Javier, por responder estas preguntas y sobre todo a nuestros asistentes. Tengo culo de filo. Dale. No es una pregunta, es cuestión de hambre. ¿Bien? Por aquí en la conexión se le filtró el audio. Tengo buen oído. Gracias, doctor, por responder en realidad todas estas preguntas e inquietudes que tienen nuestros asistentes. Hemos llegado al final de nuestro webinar. Agradecemos profundamente a nuestro ponente, a usted, doctor Javier Liñán Cadavid, sobre todo al doctor Juan Miguel Ortega, por conectarse y compartir de su tiempo, de su experiencia y su conocimiento para nuestra audiencia, y a los participantes por estar conectados desde el principio de la reunión hasta ahorita de nuestro seminario. Y asimismo desearles a todos que si requieren profundizar en los temas, le invitamos a tener un acercamiento directo y personalizado con nuestros canales de atención, los canales de atención de la Fundación Concerta, que les dejaré aquí en el chat. Se los copio aquí en el chat de forma inmediata. Y aquellos que aún no siguen a la Fundación Concerta en las redes sociales, aparece como @fconcerta. Recuerden que la Fundación Concerta, a más de ser un centro de conciliación, se preocupa por la formación jurídica de todos ustedes, sus asistentes. Gracias nuevamente y espero por verlos en nuestro próximo seminario web. Muchas gracias.